Hola Hola, ¿qué María, tal, Beni? ¿Cómo estás? ¿qué tal? Te, ¿Me ves y me oyes te, bien? te oigo fenomenal, sí, sí. Genial. Pues entonces supongo que el resto de personas que se irán conectando al directo también tendrán una buena conexión, si te parece, porque tenemos al final muchísimo de qué hablar. Creo que es un tema bastante interesante. Al final, cuando nos propusieron iniciar, pues, o sea, hacer un directo, al final y al cabo, siempre era pues un poquito enfocado pues a que se acababa el verano, volvíamos otra vez con la rutina, con la monotonía, ¿verdad? Y sobre todo pues lo que intentamos aquí es evitar pues esa cuesta de septiembre, por así decirlo, el inicio otra vez de las responsabilidades, la monotonía, el trabajo, volver a vernos bien físicamente otra vez, después de esos kilos a lo mejor que hemos podido ganar, etcétera. Es decir, en tener otra vez pues un bienestar, un equilibrio que a lo mejor hemos perdido por las vacaciones, por el verano, pero en vez de hablar de lo típico, que al final cuando hablamos de bienestar, a lo mejor tú María estarás de acuerdo conmigo, siempre pensamos en, pues bueno, bienestar a nivel emocional, bienestar a nivel, al final a lo mejor metabólico, a nivel del descanso, al final una buena relación pues con la comida, con la gente de nuestro alrededor, a nivel físico, pero creo que hay un gran olvidado y es también el sistema digestivo, la relación que tiene también con nuestro sistema nervioso, con el bienestar, con encontrarse anímicamente bien, porque al final, junto con el sistema nervioso, el sistema digestivo es de los órganos más grandes y con más, digamos, poder o interconexión entre órganos que hay en nuestro cuerpo. Claro, exacto. Al final, nuestro sistema digestivo no se conoce como el segundo cerebro, por así decirlo, porque al sistema nervioso que nosotros descontrolamos porque estamos siempre sometidos a fases de estrés, que al final luego aparecen, los pacientes llegan a consulta, ¿no? Con muchísima inflamación, distensión abdominal, al final se enlentecen sus digestiones, ¿no? Aumenta sobre todo el tema de los gases y eso se relaciona básicamente porque vivimos en simpaticotomía, donde al final somos relojes y nuestro sistema nervioso, en este caso, paraliza nuestro sistema digestivo porque no se puede permitir que nuestro sistema digestivo, en este caso, no pierda el tiempo haciendo una buena digestión. Entonces, empieza a ser ese equilibrio a nivel digestivo que se conoce como disbiosis, donde empiezan bacterias patógenas que no deberían de existir y todo esto al final lo que hace es que enlantezca nuestro tránsito digestivo y empieza toda esta sintomatología. Entonces, al final es el sistema digestivo, yo considero que es el gran olvidado y es al que más se debería de prestar atención porque al final influye en muchísimos aspectos de nuestra día a día. Y al final, pues nuestra microbiota intestinal en este aspecto podría, cuando hay esas especies de desequilibrios, se relaciona sobre todo con depresión, ansiedad y trastornos de la conducta alimentaria. Y al final yo considero que sí que se debería de prestar más atención, sobre todo garantizar un buen equilibrio, ¿no? A nivel digestivo. Sí, porque al final y al cabo lo que estamos hablando sobre todo es esa conexión el sistema digestivo, nuestra microbiota, el equilibrio que hay en ella, con también nuestro estado de ánimo, que al final pues parece mentira que mucha gente pues sin darnos cuenta lo decimos, lo comentamos, ¿no? Es que yo al final cuando estoy en procesos de mucho estrés, de muchos nervios, tengo mucha distensión abdominal, tengo mucho dolor abdominal, intercalo periodos de estreñimiento con diarrea, al final y al cabo vemos también el síndrome de intestino irritable, que hemos visto que tiene una relación totalmente directa también con el estado de ánimo, con la gestión del estrés. Gente o pacientes que tenemos aquí en la clínica que tienen fatiga crónica, una fatiga adrenal por un exceso de estrés crónico, al final han visto que a nivel digestivo también les ha ido afectando en un segundo tiempo, o al contrario, que han empezado con problemas a nivel digestivo por un motivo X, una alimentación que es incorrecta, una dieta pues a lo mejor muy restrictiva en ciertos aspectos, o muy voluminosa en cantidades también, es decir, una dieta que no está equilibrada y eso lo que ha provocado es esta disbiosis, esta alteración del sistema digestivo que al final ha afectado a nivel hormonal, porque estamos hablando de esa conexión que de hecho se conoce, hay evidencia científica sobre ello, está al final demostrado que es el eje intestino-cerebro. Exacto, al final hay una comunicación, ¿no? Bidireccional con este eje intestino-cerebro, porque al final se ha visto que influye muchísimo en nuestro bienestar físico, en nuestro bienestar mental y también sobre todo en nuestro sistema hormonal. Si al final nuestro sistema digestivo no está bien, nuestro sistema hormonal tampoco va a funcionar de manera correcta.
Entonces, al final hay que tener ciertos aspectos, ¿no?, en cuenta, sobre todo para garantizar un buen eje intestino-cerebro. Primero que todo sería un buen equilibrio a nivel de la microbiota intestinal, que haya las bacterias, nuestros microorganismos necesarios, y todo el tema de sobrecrecimiento de microorganismos patógenos al final no deben de existir, porque eso lo que nos provoca es más inflamación. Cuando más inflamación nos encontramos a nivel digestivo, eso puede crecer, ¿no?, o nos puede de alguna manera perjudicar nuestro sistema inmune. Cuando hay esa inflamación crónica de bajo grado, que siempre los pacientes suelen manifestar, y sobre todo en las analíticas lo estamos viendo muy recientemente, hace que el sistema inmune también se debilite, porque no habitan, ¿no?, esas bacterias que deberían de haber, sino que hay un sobrecrecimiento de bacterias patógenas. Sobre todo también eso lo que comentábamos, ¿no?, el desequilibrio, ¿no?, que produce por todo el tema del estrés. Va a empeorar esta funcionalidad, ¿no?, de nuestro eje intestino-cerebro, y al final lo que tenemos que garantizar es pues cómo mejorar, ¿no?, en este caso esta relación, que al final, pues bueno, podemos comentar también algunos tips, ¿no?, de cómo mejorar este bienestar digestivo, que yo creo también que serán bastante ideales, ¿no?, para todos los que nos están viendo. Sí, porque de hecho al final la literatura científica lo dice, que incluso se está estudiando, se está postulando que los niños que nacen con autismo, o al final algún síndrome del espectro autista, o incluso con TDAH, se ha visto también que está relacionado con alteraciones de la microbiota, con disbiosis intestinal de la madre durante el embarazo, que al final en esa translocación bacteriana que puede haber existido a través de la placenta, o esa inflamación crónica que puede haber existido por una alteración de la microbiota, puede ser que también haya alterado la del propio feto durante su crecimiento. Y como hay una conexión intestino-cerebro básicamente, al final el desarrollo neurológico no es el adecuado, es el correcto, y aparecen estas patologías. De hecho, al final y al cabo, algo que yo siempre comento a nuestros pacientes cuando vienen, y que muchos de ellos desconocen, es que, por ejemplo, la serotonina, que es ese neurotransmisor al final que nos da la felicidad, que nos da el placer, que nos da el bienestar, ese neurotransmisor, al final y al cabo, que muchas veces se intenta elevar artificialmente con antidepresivos, sertralina, escitalopram, fluoxetina, etcétera, en cuadros ansioso-depresivos que se suele dar, que al final y al cabo estos fármacos son inhibidores de la recaptación de serotonina, es decir, impiden que la serotonina pues se recapte, es decir, disminuyen los niveles a nivel cerebral, con lo cual se mantiene más elevado el umbral de la serotonina y el estado de ánimo aumenta. Pues lo que digo a mis pacientes es que el 90%, repito, 90% de la serotonina que tenemos en nuestro organismo lo producen unas células que se llaman células enterocromafines, que no voy a entrar al detalle, en unas células que están en el sistema digestivo. Es decir, y aparte de la serotonina, también hay otros neurotransmisores relajantes, como GABA, como glicina, que seguro que a la gente le sonará mucho, como por ejemplo el de B-Levels, que es el chill mood, que lleva también GABA, lleva glicina, es decir, una serie de principios activos relajantes a nivel del sistema nervioso, pues lo produce el sistema digestivo. Y si el sistema digestivo, al final y al cabo, se altera, se pierde el equilibrio, esta producción ya no existe de serotonina, de GABA, de glicina, con lo cual nuestro estado de ánimo va disminuyendo, nuestra apatía va aumentando porque la serotonina cae, GABA y glicina van disminuyendo, con lo cual la relajación baja, la excitación aumenta, si aumenta la excitación aumenta el sistema nervioso simpático, tengo más insomnio, dificultad para conciliar el sueño, aumenta el cortisol, y todo esto lo que altera es también a nivel digestivo, toda la motilidad gástrica, la acidez gástrica, es decir, aumenta más la inflamación. Y si aumenta la inflamación, el cuerpo, ¿cómo desinflama? Pues produciendo cortisol, que es el antiinflamatorio natural, es decir, más estrés, y se vuelve a repetir este círculo vicioso. Y al final, por eso de que tiene un gran impacto a nivel de la salud mental, que es un gran olvidado, que muchas veces cuadros depresivos, cuadros de fatigas crónicas empiezan con alteraciones de la microbiota, es decir, disbiosis a nivel intestinal, problemas también a nivel inmunológico, aparecen por ahí, aumento de la autoinmunidad, enfermedades autoinmunes, debido a que aumenta la permeabilidad de la mucosa, que al final toxinas que tomamos con los alimentos de forma habitual no son eliminados correctamente
por nuestras células inmunitarias a nivel digestivo, con lo cual traspasan la mucosa, entran al torrente sanguíneo y aumentan la inflamación mucho más exponencialmente. Lo dicho, es el gran olvidado. Entonces, a partir de aquí, en este directo, lo que vamos a intentar es decir, bueno, cómo mejorar nuestro bienestar digestivo, cómo equilibrar nuestra microbiota, cómo evitar esos problemas de permeabilidad intestinal, de alteración de la mucosa, al final y al cabo, dando consejos sencillos al final de mejorar la alimentación que, en definitiva, tú como nutricionista eras lo que más conoces en este sentido, de trucos a nivel alimentario, pues a nivel nutricional para pues, no perder este equilibrio y al final y al cabo encontrar también el bienestar, no solo a nivel digestivo, sino también a nivel, como hemos dicho, mental, emocional, cognitivo y al final metabólico, incluso inmunológico. Claro, al final la nutrición obviamente es muy importante, ¿no? Y si tenemos un buen equilibrio a nivel de la microbiota, ¿no? Podemos conseguir ese bienestar a nivel emocional, a nivel hormonal, a nivel del sistema inmune, también a nivel del sistema nervioso, porque al final es lo que comentábamos, ¿no? Nosotros somos como relojes, empezamos a funcionar desde bien temprano por la mañana y es como que dejamos un poco atrás el tema de la alimentación, vivimos con constante hinchazón y al final llega un momento, ¿no? Que eso tenemos que trabajarlo.